Hoy vamos a continuar con Filipenses. Hoy vamos a tocar del 12 al 18. Y mientras buscamos Filipenses 1, 12 al 18, podemos tener en cuenta lo que ya hemos visto, que en Hechos 16 vemos cómo se funda esta pequeña iglesia, y podemos hacer un mini bosquejo dentro del capítulo 1. Vemos el saludo, luego vemos la oración, y ahora viene una parte que es bastante importante en las cartas. Es el motivo por el cual está la carta. Generalmente las cartas, tradicionalmente tenemos el remitente, el destinatario, el saludo. En las cartas de la época el agradecimiento a Dios o a otras deidades, y hasta ahora hemos cumplido con eso. Y tradicionalmente sigue una parte que dice, quiero que sepas. Es lo que justifica la carta, es la información que el que escribe quiere que sepan los que van a leer. Entonces vamos a leer Filipenses 1, 12 al 18, donde está esa parte, quiero que sepan, dice. Empieza así, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. En lo que acaba de decir es en lo que se regocija. Y luego va a seguir lo que sigue del capítulo, que es en lo que se va a regocijar. Así termina el 18. Entonces hoy tendríamos que cortarlo medio que la mitad del 18. Me regocijo. Y cuando dice, y me regocijaré, es lo que va a seguir. Así que ahora vamos a ver, del regocijo para atrás, es la parte del 12 al 18. El punto es que los filipenses estaban preocupados por Pablo, y Pablo en parte escribió para informarles cómo están. Por eso dice, quiero que sepan. Él, inspirado por Dios, va a aprovechar cada renglón de esta carta para enseñar teología. Si nosotros dividimos acá del 12 al 18 en dos, podemos hacerlo así. Del 12 al 14, vemos que el Evangelio avanza a través del encarcelamiento de Pablo. Y del 15 al 18 vemos que el Evangelio avanza a través de la predicación de los enemigos de Pablo. O sea, vemos que el encarcelamiento es usado por Dios para que el Evangelio avance. Y los enemigos de Pablo son usados por Dios para que el Evangelio avance. No dice a pesar de, sino que dice a través de. Y eso es lo que Pablo le quiere enseñar a los filipenses y a nosotros también. Cómo Dios usa las cosas de tal manera que no son a pesar de, sino a través de. Acá van a usar. Recordemos, del 12 al 14, el encarcelamiento, el Evangelio avanza a través del encarcelamiento, y del 15 al 18 avanza a través de la predicación de los enemigos de Pablo. Vamos a ver la primera parte, del 12 al 14. Nosotros sabemos que, insisto, el Evangelio avanza a través del encarcelamiento de Pablo. Estar preso no ha impedido el avance del Evangelio. Estar esperando un juicio tampoco impidió el avance del Evangelio, sino todo lo contrario, han contribuido. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. No lo impidieron, sino que además contribuyeron para que estas cosas. Él está esperando un juicio, él está encarcelado, y eso no impide el Evangelio, sino que contribuyó, según la voluntad de Dios, Dios ejerciendo su soberanía, contribuyó para que avance el Evangelio. Y los filipenses envían a Epafrodito para saber cómo está Pablo, y Pablo está respondiendo esto. Fíjense, vamos a leer de nuevo del 12 al 14. Para que nos quede más claro. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Lo leo en otra traducción. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo.
Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es increíble, la razón por la cual Pablo está preso, ¿cuál es? El Evangelio, la causa de Cristo. Pero el efecto, ¿cuál es? O sea, la razón es el Evangelio. ¿Y el efecto cuál es? Que se difunda más el Evangelio. Uno podría pensar que Pablo esté preso sería que el Evangelio no se difunda. Pero Dios, que es soberano, ha hecho que Pablo, estando preso por causa de Cristo, vea que Dios tiene todo el poder para tener este efecto totalmente correcto. Se difunde el Evangelio de Cristo. ¿Y de qué manera? Por un lado, todo el mundo sabe por qué está preso Pablo. Él tiene la oportunidad de conversar con los guardias. Ya vamos a hablar un poquito más de los guardias. Pero por otro lado, verlo a Pablo hace que otros hermanos aumenten su confianza y valentía para predicar el Evangelio. El ejemplo de Pablo, en vez de sepultarlo en la cárcel, hace que otros cristianos al ver a Pablo digan: che, nosotros estamos libres, podríamos hacer más. Y ellos comienzan a predicar con valentía y confianza en Dios el Evangelio. Sin miedo, con confianza, sin cobardía, con valentía. Nosotros, si vemos la Biblia, prestando atención a esto, vemos que Dios suele, porque puede, utilizar lo malo para realizar el bien. El máximo ejemplo de esto, podríamos leer por ejemplo Romanos 3, 21 al 26, no lo vamos a leer, pero habla del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo es crucificado, es una tragedia, es un sacrificio. Nosotros cuando pensamos en sacrificio, no pensamos en algo placentero, es algo costoso. ¿Querés comprar algo? Uy, te tenés que sacrificar. ¿Querés alcanzar un título? Te tenés que sacrificar. Y cuando hablamos del sacrificio de una persona al nivel del de Cristo, estamos pensando en una persona que no solo entregó su fuerza, sino que entregó su cuerpo de manera absoluta. El sacrificio de Cristo. Nosotros podemos tener en cuenta el sacrificio de Cristo y tenemos que pensar, por ejemplo, cuando en Hechos 2, del 22 al 24 y también el 36, Pedro le dice a Israel que ellos crucificaron a Jesús. Dice: ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Por lo tanto, sepan que todo Israel tiene que saber que ustedes crucificaron. Lo que quiero decir es que Dios utilizó el asesinato injusto de Jesús para hacer el máximo bien a la humanidad. Dios usó la cuestión más injusta, más fea, más oscura que pasó en este mundo, que es crucificar a Cristo, y lo tradujo en el máximo bien a la humanidad. ¿Cómo podría Dios no ser capaz de utilizar cualquier otra cosa para sus propósitos? Si Él es capaz de utilizar lo peor que pasó en la tierra, que es haber crucificado a Cristo, si Él es capaz de utilizar eso, ¿cómo no puede ser capaz de utilizar cualquier otra cosa, incluyendo el encarcelamiento de Pablo, incluyendo lo que usted y yo estamos viviendo hoy? Él es capaz de todo eso según su voluntad. Y tenemos que saber que así como Dios utilizó el crimen más horrendo posible para la salvación más grande y amorosa posible, tenemos que saber que Dios tiene esa capacidad. Él guía todo según sus propósitos. Está por un lado su soberanía, lo que Él directamente hace, produce, pero por otro lado está su providencia, de tal manera que Dios logra hacer las cosas como deben ser hechas, según su voluntad. Él permite cosas de tal manera que sus propósitos se cumplan. Esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia, podemos tener un montón de ejemplos, y lo vemos una y otra vez, y vemos que Dios tiene esta capacidad, este poder, y debemos pensar que esta capacidad y poder también afecta a nuestras vidas. No es algo que es algo solamente bíblico, estrictamente para las historias de las personas de la Biblia. Y algo en lo cual Dios sigue siendo poderoso. Él es soberano y Él hace ejercicio de su providencia. Él hace cosas para que sus propósitos se cumplan, pero al mismo tiempo Él permite cosas y sus propósitos se cumplen. Nunca Dios se frustra, nunca. Tenemos acá a quizá el mejor teólogo luego de Cristo, encarcelado. Y a los ojos nuestros podría ser una tragedia y ver cómo el César y cómo el diablo a través del César ganó esta batalla. Y decir: che, ¿cómo hacemos con el Evangelio? ¿Cómo hacemos con la fundación de iglesias? ¿Cómo hacemos ahora que Pablo está encarcelado? Y lo vemos a Dios usando
al encarcelamiento de Pablo y a los enemigos de Pablo para que se extienda el Evangelio. Dios es poderoso. Dios utiliza el encarcelamiento de Pablo para que el Evangelio avance. ¿Y cómo avanza? Por un lado, Dios utiliza el encarcelamiento de Pablo para que el Evangelio avance. ¿Pero cómo? Porque Pablo no es un prisionero normal. Imagínate estar en la cárcel vos, estar encadenado. ¿Y vos por qué estás preso? No, yo robé esto. ¿Y vos por qué estás preso? Maté a tal. ¿Y vos por qué estás preso? Golpeé a mi amo. ¿Qué es eso? Un montón de causas. ¿Y vos por qué estás preso? Por algo que predico. ¿Cómo vas a estar preso por algo que vos decís? Hablaste, ¿qué hablaste? Entonces Pablo, al no ser un prisionero normal, tenía la oportunidad de explicar por qué estaba preso. Pablo estaba preso, pero como va a decir en otras partes de la Biblia, el Evangelio no estaba preso. Pablo estaba preso, pero el Evangelio no. Y este preso y su motivo de prisión sirven de impulso para el avance del Evangelio, para el avance del cristianismo. Y otros cristianos motivados por la situación de Pablo, predican con confianza y valentía. Si nosotros tuviéramos que elegir una estrategia para que avance el Evangelio, quitaríamos las adversidades y quitaríamos los enemigos. Y Dios no los quitó. Y no dice que lo hizo a pesar de las adversidades de los enemigos. Dios lo hizo a través de adversidades y enemigos. Entonces tenemos que aprender a pensar de esta manera. Fíjense qué lindo 2 Timoteo 2:9, algo que va a escribir varios años más tarde. 2 Timoteo 2:9. Hablando del Evangelio. Dice, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Se dan cuenta del poder de lo que Pablo está diciendo? La implicancia, el peso que dice, yo sufro y sufro como un malhechor, pero yo estoy encerrado. La palabra de Dios no está presa. El reino de Dios avanza siempre y va a seguir avanzando. Entonces, ¿podríamos confiar en Dios para que le extienda su reino, su imperio? Estamos seguros de que Dios es confiable, pero nosotros somos lo suficientemente humildes como para confiar en Él. ¿Somos realmente humildes? Él es confiable. ¿Lo vemos en la Biblia frustrado? Nunca, Dios nunca es frustrado. Lo vemos en la Biblia a Dios impotente, que en algunas situaciones es una especie de kriptonita en la cual Él no sabe qué hacer, como Superman. ¿Recuerdan? Está la piedra esa kriptonita y lo hace a Superman débil. ¿Hay alguna kriptonita para nuestro Dios? No, de ninguna manera. ¿Hay algo que haga que sus propósitos no se cumplan? No, Dios es poderoso. Y nosotros tenemos que aprender a pensar como Él ve las cosas y ver cómo Él hace las cosas y no como nosotros las haríamos. Y esto ejerce, o exige, mejor dicho, de nosotros confianza. Dios es confiable, pero nosotros somos humildes como para confiar en Él. Acompáñenme a 1 Pedro 5, 6 y 7. Y vamos a ver cómo la confianza en Dios está relacionada estrictamente con la humildad nuestra. 1 Pedro 5, 6 y 7. Dice así, humíllense, dice, humíllense, 1 Pedro 5, 6 y 7, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es hermoso, ¿verdad? Pero dice, humíllense y echen su ansiedad sobre Él. La razón por qué cuida de nosotros. Pero humíllense. Mientras nosotros no nos humillamos, en vez de echar nuestra ansiedad sobre Él, las cargamos sobre nosotros. Ahora estamos hablando de Pablo en su prisión. Pero esto tiene implicancia en toda nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, en nuestra economía, en nuestro gobierno. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense bajo esa mano poderosa de Dios. Él los va a exaltar. Pero humíllense y pongan sus preocupaciones, pongan sus ansiedades en sus manos. ¿Por qué razón? Porque Él cuida de nosotros. Si estás cargando con ansiedades y preocupaciones, es porque no sos lo suficientemente humilde. Si vos estás cargando con preocupaciones y ansiedades, es porque no sos humilde.
Es una cuestión de humildad, y hasta que no permitamos que la palabra de Dios nos impacte y nos pegue y nos dé forma, vamos a seguir sin cambiar. Entonces, sería muy bueno para nosotros ejercer esta humildad y llevar nuestras preocupaciones a Él, nuestras ansiedades, y confiar en Él porque Él es confiable, confiar en Él porque Él sí cuida de nosotros. Nosotros solo podemos ponernos ansiosos, pero no podemos protegernos a nosotros mismos. Confiar en Él es una cuestión de humildad. Y esto de estar tranquilo no es un llamado al letargo, obviamente, es un llamado a confiar en Dios. Uno se va a ocupar por las cosas por las cuales se debe ocupar. Uno se va a encargar de aquellas cosas. No es un llamado al letargo de decir, bueno, yo me olvido toda mi vida, total Dios me cuida. No, no es un llamado a eso. Es un llamado estrictamente a confiar en Dios. Y Pablo estaba creciendo y madurando una y otra vez en esto, al punto de que su ejemplo había impactado en otros cristianos para que ellos predicaran con confianza. Si tenemos que ir presos, bueno, vamos a ir presos. Eso es lo que había logrado Pablo con su ejemplo, Dios a través del ejemplo de Pablo, en el resto de los cristianos. Entonces, en vez de tener un predicador, fue preso, se multiplicó la cantidad de predicadores por ver el ejemplo de confianza en Dios de una persona. Y tenemos que aprender a sembrar ejemplos, porque sembramos un montón de cosas, pero sembrar ejemplo es una de las mejores cosas de la vida. Y lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer en función a Cristo. Ser ejemplo, brindar ejemplo. Y fíjense, volvemos a 2 Timoteo, volvemos a Filipenses 1, vamos a leer del 15 al 18. Hemos visto cómo se ha producido esto de que a través de la encarcelación Dios extiende el Evangelio, y ahora vamos a ver cómo a través de la predicación de los enemigos de Pablo también el Evangelio se difunde y avanza. Dice Filipenses 1, 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo, el Mesías, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, luego con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces vemos que Dios no solo usa el encarcelamiento de Pablo, sino también a sus enemigos. Y vemos dos grupos que predican, ¿no? Fíjense las características de uno, de los que predican con motivaciones incorrectas. Fíjense, dice, por envidia, rivalidad, ambición personal, sin sinceridad y pensando causarle más angustias en sus prisiones. Y el otro grupo, ¿cómo lo podemos ver? De buena voluntad, por amor, y justamente todo lo contrario a los demás, ¿no? Con intenciones genuinas. Pablo, al ver que hay gente que está disfrutando su encarcelamiento, Pablo, al notar que hay gente que tiene malas intenciones, también nota algo, mira algo, sacrifica la subjetividad por amor a la objetividad y dice, el Evangelio se sigue predicando. Y recordemos, Pablo quiere que sepan que el Evangelio avanza a través de la encarcelación. Quiero que sepan que el Evangelio avanza a través de los enemigos. Y Pablo está contento porque al ver este cuadro ve que todos ellos predican el Evangelio. Pablo está contento porque ve la obra de Dios en la tierra a pesar de las apariencias y a pesar de su situación personal. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? No es que predican un falso evangelio, predican el evangelio correcto con motivaciones incorrectas. Porque muchas veces te pasa que se usa para justificar un montón de herejías cristianizadas. Pero no, Pablo está viendo que se predica el evangelio correcto con motivaciones incorrectas. Pablo nunca está a favor de los falsos evangelios. Podemos leer Gálatas y Pablo dice, no, Gálatas insensatos, estúpidos, es una traducción, pero muy fuerte con los Gálatas, porque habían dejado atrás la gracia y se estaban judaizando. También con los falsos apóstoles en Corinto, también Pablo es muy duro. Pero el celo de Pablo no está en su condición personal, el celo de Pablo no está en nada más, o la alegría de Pablo, mejor dicho, está en ver que el Evangelio avanza y que es el Evangelio verdadero. Y si las motivaciones son incorrectas, lo pasa a un plano inferior, pero está gozoso porque el Evangelio avanza.
Estos enemigos de Pablo predicaban el evangelio bueno, pero con motivaciones malas. Insisto, no está justificando las motivaciones incorrectas, sino que está valorando la obra de Dios a pesar de ellas. ¿Sí? Él no está justificando las motivaciones incorrectas. No va a decir, bueno, no importa cuál es la motivación. No, él está valorando la obra de Dios a pesar de las motivaciones incorrectas. Pablo está contento porque mira el evangelio que avanza, el evangelio verdadero, más allá de cómo está él. Entonces, si resumiéramos esta parte, podríamos pensar esto. Quiero que sepan cómo comienza el 12. Y en una sola frase, estoy contento porque el evangelio avanza. Avanza a través de mi encarcelamiento, avanza a través de mis enemigos, pero quiero que sepan esto, estoy contento porque el evangelio avanza. Pablo, te mandamos a Epafrodito para saber cómo estás. Contanos del frío, Pablo. ¿La estás pasando mal? Recuerda del 2 Timoteo, mándame el capote, mándame abrigo. Tengo frío. Pablo, queremos saber cómo estás. Contame, ¿estás comiendo bien, Pablo? Contame, ¿la cama es buena, es mala? No, creemos que estaba en Roma. No estamos seguros de que haya estado en Roma. Creemos que estaba en Roma. Si era el de Roma, es probable de que haya estado en un encarcelamiento domiciliario. Pero de todos modos, habla de la guardia pretoriana, y la guardia pretoriana se cambiaba cada 8 horas. 4 soldados, uno cada 8 horas, encarcelados con una cadena, encarcelados con Pablo, encadenados con él, con una cadena de entre 45 centímetros y menos de 1 metro. Pablo, contanos, ¿es piola el guardia? Contanos, ¿dónde tenés atada la cadena? ¿En los pies? ¿En las manos? ¿Te hizo callos? ¿Estás lastimado, Pablo? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un ungüento, un aceite? ¿Qué necesitas, Pablo? ¿Estás cómodo? ¿Cómo haces para dormir, Pablo? Una persona encadenada al lado tuyo. Pablo, la convivencia, contame con los otros presos, ¿cómo le estás pasando? Pablo, ¿y el guardia? ¿Puedes convivir con él? ¿Cómo hacen para ir al baño encadenados? ¿Te respeta o no te respeta? ¿Qué hace con vos, Pablo? Pablo no habla del frío, no habla del hambre, no habla de la incomodidad, no habla de las cadenas, ni de la comida, ni de la cama, ni de la convivencia. Pablo quiere hablar del gozo que le produce ver que la obra de Cristo avanza. Quiero que sepan, el evangelio avanza. Pablo, queremos verte a vos. Y Pablo dice, no quiero que me vean a mí, miren a Cristo y su reino extendiendo a ser. Qué ejemplo glorioso, Pablo. Ojo, no está diciendo que el sufrimiento es bueno, sino que está diciendo que los frutos que Dios saca del sufrimiento son buenos, que no es lo mismo. Y Pablo sacrifica la subjetividad por amor a la objetividad. Lo que él es lo suyo. Él dice, no es tan importante como esto que me trasciende. El evangelio avanza. Y este es un concepto muy práctico. A los corintios, por unos problemas que había entre ellos, le da un consejo parecido, de que el cristiano tiene que sacrificar la subjetividad por amor a la objetividad. Acompáñenme a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Del 4 al 7. ¿Saben cuál era el problema? Que entre ellos se estaban estafando, entre los mismos hermanos de la congregación. Entonces, en vez de resolver las cosas de puertas para adentro, estaban yendo a los tribunales seculares, paganos, para que resuelvan los conflictos que tenían los hermanos de la iglesia dentro de la iglesia. Y de esto va a hablar Pablo. Fíjense, 1 Corintios 6, del 4 al 7. Dice, entonces si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante de los incrédulos? Pongo un paréntesis. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Dice, bueno, yo tengo un problema con aquel. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos al juzgado, vamos a tribunales, buscamos un abogado secular y nos enfrentamos a un juicio en el mundo secular. Dice, pero hermano, ¿cómo van a hacer esto? Si eso no tiene nada que ver con la iglesia, no son de nuestro reino, no tienen nuestros códigos. ¿Cómo les va a regular la vida? ¿Y cómo va a tomar decisiones por ustedes un tribunal que no tiene a Dios? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Acaso no hay en la congregación una persona que les pueda decir, mira, las cosas son así, con sabiduría, con temor de Dios? ¿Acaso no hay eso? Es vergonzoso lo que hacen. Y fíjense el 7 lo que dice. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? ¿Se dan cuenta de lo que dice? Dice, que ustedes hagan esto, que entre ustedes haya problemas, ya es una derrota para ustedes, dice la NTV.
Que entre ustedes haya demandas legales una contra otra, que ustedes tengan denuncias entre ustedes, ya es una derrota para ustedes. Y lo vamos a decir de otra manera, ¿no sería mejor dejar la injusticia y recibir la injusticia en vez de manchar el testimonio de Cristo al mundo? ¿No sería mejor dejarte estafar por un hermano en Cristo que manchar la imagen de la esposa de Cristo al mundo? Pablo está diciendo que es más importante el testimonio ante el mundo que exigir y recibir justicia en esta tierra. Y lo está diciendo, lo acabamos de leer a través de un encarcelamiento. Dice, bueno, mi subjetividad es esta, pero la objetividad es esta otra. El Evangelio avanza, sí, pero Pablo lo hacen en contra tuya, quieren producirte dolor. No importa, el Evangelio avanza. Y a los corintios le dice, ya sabemos la subjetividad, quizás aquel te estafó a vos, quizás aquel hizo algo injusto contra vos, pero sacrifica tu condición subjetiva por amor al objetivo. No manches el cuerpo de Cristo denunciando a otros integrantes del cuerpo de Cristo. Resolverlo adentro. Y si no lo pudiera resolver, es mejor. Y no es una derrota que vos sufras la injusticia. No es una derrota. Derrota es que vos vayas y exijas tu derecho al mundo cuando parte del cuerpo de Cristo te falló. Dice, prepárate, recibí la estafa, recibí la injusticia, recibí el trato injusto de tus hermanos, pero no hagas lío fuera. No denuncies al cuerpo de Cristo afuera. No manches el testimonio de Cristo porque vos consideraste tu honor más alto que el honor de Cristo en la tierra. Es increíblemente práctico esto. ¿Y qué más es? Es humillante, pero es santo, es justo, es correcto. Es justo en el sentido de recto, ¿no? Es humillante. ¿Acaso el Evangelio no lo es? Estaba buscando lo peor del mundo y no lo encontró. Es humillante. Pero cuando somos humillados, caminamos en humildad. Y generalmente a nosotros nos hace falta caminar en humildad. Entonces, como no somos humildes naturalmente, el Señor nos humilla. O permite cosas con la simple cuestión, no de que tengamos nosotros una mejor casa, un mejor auto, un mejor pasar. Permite cosas para que tengamos un mejor carácter. Y parte de mejorar nuestro carácter es esto, ser humildes. Entonces dice, no, vean cómo Dios permitió esto. Déjense estafar de última. Déjense recibir la injusticia. No manchen el cuerpo de Cristo. Sacrifiquen la subjetividad por amor a la objetividad. Y para el cristiano maduro, la obra de Dios y su testimonio es más importante que su propia vida en realidad. Entonces nunca deberíamos levantar una mano contra la iglesia. Pero lo hacen con motivaciones incorrectas. ¿Pero el Evangelio es verdadero? Sí, déjalos. Pero lo hacen con motivaciones incorrectas y hablan mal de mí y me gozan y disfrutan de que yo estoy en la cárcel. ¿Pero el Evangelio es correcto? Sí, déjalos. La obra de Cristo tiene que crecer. Y como crece, a través nuestro y a pesar nuestro, Dios no está esperando que nosotros seamos perfectos para hacerla crecer. Usa incluso nuestras bajezas para hacerla crecer. Y en el crecimiento del carácter, por ejemplo, más allá de la extensión del reino, extender nuestra conducta o extender nuestro carácter hacia el de Cristo. Si nos falta humildad, el Señor va a permitir tratos injustos incluso dentro de la iglesia y estafas dentro de la iglesia, y nosotros vamos a tener que resolverlos como Dios nos dice en 1 Corintios 6, aceptándolos y bajando la cabeza. Porque la iglesia es más importante, el reino de Cristo es más importante que sus súbditos. Y aprender esto es muy, muy difícil. Pero tenemos que saber que el testimonio de la iglesia al mundo es más importante que la justicia individual. Y, hermanos, les confieso que cuando veo el amor de Pablo por Cristo y su obra, tengo miedo. Porque yo lo veo a Pablo diciendo, no dijo nada de su encarcelamiento prácticamente, dijo que estaba contento. Quiero que sepan, estoy contento porque el Evangelio avanza. Hermano, contame qué te pasa. ¿Estás pasando hambre? ¿Estás pasando frío? ¿Estás incómodo? ¿Tenés tortícolis? ¿Te duele la cabeza? ¿Cómo están tus heridas, Pablo? ¿Cómo están tus heridas? Contame. Estoy contento. ¿Por qué? Porque el Evangelio avanza. Pablo, por favor, contame cómo estás. Te estoy contando. Estoy contento porque el Evangelio avanza. Y cuando veo el amor de Pablo por Cristo y por su obra, la verdad que tengo miedo de no estar enamorado. Y lo único que justifica mi falta de pasión y la tuya, tu falta de pasión y amor, es la falta de conocimiento y valoración de Cristo, y también un exceso de amor por vos mismo y por mí mismo. O sea, lo único que justifica mi falta de pasión, mi falta de amor, es porque no conozco ni valoro lo suficiente a Cristo y me amo a mí demasiado. Y lo único que justifica tu falta de pasión y tu falta de amor es tu falta de conocimiento y valoración de Cristo, y también el exceso de amor por vos mismo.
Pablo es un cristiano. No es un apóstol perdido en la historia, no es una leyenda, no es una mentira, no es un mito, es un cristiano. Y a eso tenemos que apuntar. No estamos en la tierra para ser como David, como Salomón. Estamos en la tierra para ser como Jesús. Y cuando miramos a Jesús, vemos que hemos tenido un montón de hermanos que nos han dado el ejemplo y han señalado a Cristo y han sido ejemplos inferiores de Cristo, porque son inferiores a Él, pero nos señalan un camino. Pablo nos está señalando un camino, a Cristo. Hemos sido llamados a ser como Cristo y Pablo lo entendió bien. Y ya vamos a ver cómo en su corazón se va desarrollando esto, de que lo más importante de su vida es el avance del Evangelio. Es muy importante para él, al punto de que se banca cualquier cosa con tal de que el Evangelio avance. Y tenemos que aprender a conocer más a Cristo, valorarle más y amarnos menos nosotros, para amarle más a Él y ser más apasionados por Él. Porque lo que Pablo hizo, lo que Pablo nos está mostrando a través de esto y le está mostrando a los filipenses, es la vida de alguien que conoce a Cristo y lo valora. Eso es. Cristo no es una estampita en la billetera. Cristo no es una estatua en el living de la casa. Cristo no es una cruz que colgamos en el cuello. Cristo es nuestro todo. Y tenemos que aprender a verlo así. Y conocerle más para valorarle más y alegrarnos cuando las cosas de Él son glorificadas. Y aprender a amarnos menos. Y entender que no somos lo más importante en nuestra vida. O no deberíamos serlo. Entonces, vemos que Pablo recibe lo que venga porque sabe que Dios está al mando. Sabe que la soberanía y el control de Dios no son una posibilidad. No es posible que Dios sea soberano o que controle todo. Es una certeza, Dios es soberano y Dios sí controla todo. Entonces Pablo dice, viene esto y lo tengo que recibir porque el Dios que controla todo me lo mandó y lo tengo que recibir. Hemos visto un ejemplo más grande de esto en la Biblia. Sí, en Cristo. Se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si podemos, si puedes, que esta copa pase de mí. Pero no es más importante mi voluntad que la tuya, que se haga tu voluntad. Y Cristo da un ejemplo de cómo el Padre es glorificado a través de que su Hijo se alinea a la voluntad del Padre. ¿Lo hemos visto en algún momento a Cristo rezongar de sus circunstancias? Y han sido las circunstancias más adversas que cualquier humano, siendo Dios también, ¿no? Pero cualquier humano vivió. Y podemos pensar en la humillación de Cristo, de ser un bebé al que hay que cambiarle los pañales. Desde ahí, todo ha sido humillación tras humillación al revestirse de humanidad. Todo. El frío, el hambre. ¿Tengo que dormir, Padre? Cristo tuvo que aprender incluso a desconectar su cabeza para dormir. Eso es humillante. Es el Dios eterno, la fuente de todo, el que sostiene todo. Y tuvo que aprender incluso hasta decir, bueno, soy limitado en este paso entre Belén y Jerusalén, entre el pesebre y la cruz. Estoy limitado a la humanidad. Y esto tiene mucho valor. En toda esa limitación, no es una posibilidad que Dios sea soberano, es una certeza de que Dios es soberano. Esto es una realidad a lo largo de la relación histórica de Dios con la humanidad. Dios muestra que Él es soberano. Podemos recordar la historia, cómo Dios ha sido en la historia y tener confianza en Él. Vamos a ver, miren, dos pasajes en la historia bíblica, ¿no? Vamos a Génesis 50:20. Génesis 50:20. Está hablando José antes de morir. Último capítulo de Génesis. 50:20 de Génesis. Está despidiéndose de sus hermanos. Pronto va a morir. Génesis 50:20. O vemos desde el 19, desde el 18 si quieren. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se dan cuenta? Él es el gobernador de Egipto. Él es la persona por la cual sus hermanos y los hijos de sus hermanos y sus sobrinos, su padre ha comido. Él es la razón por la cual esta familia ha subsistido y ha comido. Destinados a la hambruna, a desaparecer, Él es la razón. Y sus hermanos habían sido muy malos con él. Recordemos la historia, ¿no?
Han sido muy malos con él. Entonces cuando ven que Jacob muere, wow, ahora se pudre todo. Porque él contuvo su ira porque el papá estaba vivo. Pero ahora que ha muerto, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer las paces rápido. José, somos tus siervos, somos tus esclavos. Y José dice, ¿yo soy Dios para que ustedes sean mis siervos? No, no tengan miedo, yo no soy Dios. Y fíjense lo que dice, cómo sigue, y dice el 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Estamos hablando de una persona que fue vendida a los esclavos. Vos podés haber tenido una mala experiencia con tu hermano. Es normal, es casi tu ADN tener malas experiencias con tus hermanos de sangre. Pero este chico, adolescente, de una familia disfuncional, enredada su historia, es vendido como esclavo luego de haber sido tirado a un pozo y como una muestra de misericordia de sus hermanos que no lo quisieron matar, pero que tenían en su corazón la intención de matarlo. Es vendido como esclavo y ahí empieza una historia muy triste, caminar en el desierto, encadenado, llega a Egipto, lo llevan los ismaelitas, dice, llega a Egipto, lo venden, lo compra Potifar y es esclavo en la casa de Potifar. Un esclavo muy responsable porque la esclavitud no le da derecho a deshonrar los principios que Dios ha puesto en su corazón. Entonces él es un esclavo bueno, él no reniega la esclavitud, él pelea en su corazón para mantenerse puro. Y comienza a avanzar y sigue siendo un esclavo. Cuando ese día la esposa de Potifar le dice, acostate conmigo, y comienza a bombardearlo. No fue un solo día, fue, acostate conmigo, acostate conmigo, acostate conmigo, acostate conmigo. Y lo buscaba. Y en un momento queda a través de una trampa, él y ella juntos, y vuelve a insistir. Y él dice que no puede hacer eso. Entonces él huye, no se quiere acostar con la esposa de su dueño, más que jefe. De su dueño, él huye, ella se queda con sus ropas, lo denuncia. Potifar es el jefe de la guardia de Faraón, el SWAT de Egipto. Es la parte de élite. Potifar es una persona de armas. Le perdona la vida a José, puede ser porque conocía el tipo de mujer que era su esposa, no sabemos. Y luego, ahora en este momento no me acuerdo si 13 o 17 años en la cárcel, donde sus amigos lo olvidan. Y llega a la edad muy parecida a la de Cristo, más o menos entre los 30 y los 40, ahora en este momento no me acuerdo, y realmente es vindicado, pero pasa más de la mitad de su vida hasta ese momento, sufriendo injusticias. Lo que él estaba sufriendo eran consecuencias directas del pecado de sus hermanos al ver la obra que Dios iba a hacer en José. O sea que, muy heréticamente voy a decir esta frase, no hay que sacar el contexto, la maldición de José era la bendición que Dios había puesto, porque por lo que Dios iba a hacer en José, José sufría. Y él, cuando ve que su papá muere, no dice, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Entonces no dice eso, dice, no teman, yo no soy Dios. Y el Señor, todo el mal que ustedes quisieron hacerme a mí, Dios lo transformó en bien. Y su familia, mi familia, la nación de Israel se va a formar y va a vivir porque Dios es capaz de utilizar el mal que ustedes me quisieron hacer y transformarlo en bien para muchos. Sombra de Cristo increíble. La humanidad hizo un mal contra el Hijo de Dios y Dios lo transformó en el máximo bien para muchos. Dios no es posiblemente soberano, es una certeza. Él es soberano, Él reina. Podemos ver la historia de los misioneros. Algunas se parecen a un cuento de Disney. Son terribles, hermanos. Podemos pensar en una muy cerquita, más comprobable, más documentable. Podemos pensar en los Elliot. ¿Se acuerdan? Jim, Elizabeth y Valerie Elliot. Jim va con un grupo de amigos a los Aucas, al Ecuador, a los quichuas también. Y cuando iba mandando regalos a través del avión y envía los regalos, y en algún momento él decide bajar, ¿sí? Y él baja con sus amigos. Y recordemos qué pasa. ¿Qué pasa? Lo lancean, lo matan. Y su cuerpo queda tendido ahí atravesado por lanzas. Entonces podríamos pensar que su esposa, Elizabeth, y su hijita, bebé, Valerie, seguirían huyendo al primer mundo y nunca más tener que ver con los indígenas o aborígenes o paisanos de Ecuador. ¿Y qué hacen Valerie y Elizabeth?
siguen el ejemplo de Pablo y el de Cristo y van al punto de haber bautizado a aquel que mató a su papá y a su esposo. Porque a ellos no les importa la subjetividad, les importa la objetividad. Porque eso es lo que Pablo nos está enseñando, señalando a Cristo, porque Cristo es el máximo ejemplo de todo. Entonces ellos están dispuestos a eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque siguen en el patrón bíblico. Lo que Cristo, lo que Pablo nos enseña es un modelo de vida, no historia nomás, es el modelo de vida cristiano. Cuando sufrimos, recordemos que Dios no ha menguado su poder, no ha menguado su soberanía, no ha menguado su providencia, no ha menguado al punto de que Él sabe lo que hace, pero también sabe lo que permite. Dios permitió tu vida y Dios hizo un montón de cosas en tu vida. Entonces no reniegues contra las circunstancias. Haz uso de tu libertad, pero siempre busca que la obra de Cristo avance. Y valórala y disfrútala. Porque Dios no solo obra a pesar de las dificultades, sino que también obra a través y por medio de ellas. Dios obra mostrando que el avance del Evangelio se debe a su poder y no a las condiciones humanas desfavorables o favorables. Y pensaba en esto y pensaba, malos gobiernos producen buenos cristianos. Preparémonos. Sea que tengamos que huir y enfrentar un éxodo, o sea que tengamos que estar escondidos, o sea que tengamos que enfrentar la cárcel, malos gobiernos producen buenos cristianos. Y vamos a ver a Cristo más valioso cuanto peor sea el gobierno. Vamos a ver los tesoros del cielo mucho más valiosos cuando peor sean nuestros sueldos. Malos gobiernos producen buenos cristianos. Dios lo hace y utiliza las herramientas que quiere, y Él es soberano y tiene poder y derecho sobre la tierra. En Cuba, en 35 años, desde que comenzó la Revolución Cubana, hasta 35 años después, los cristianos pasaron de 6.000 a 50.000. Malos gobiernos producen el avance del cristianismo. Y si nos toca porque nos hace falta madurar. Y podemos pensar en el nazismo. No les sé pronunciar el apellido, pero creo que es Martin Niemöller. Fue encarcelado. Karl Barth fue exiliado. Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado. Y estos tres hermanos nuestros con los que disentimos en un montón de cosas, pero hermanos nuestros, fueron el producto del nazismo. Mejor dicho, de lo que Dios usó y permitió para lograr madurez cristiana. ¿Saben qué pasó? Alemania es la mamá de la teología liberal del siglo XX y del siglo XIX. Karl Barth lo llamaron el padre de la neortodoxia. Muchachos, volvamos a la Biblia, nos equivocamos. ¿Saben cuándo pasó eso? En el medio del nazismo, al punto que tuvo que exiliarse y salir de su país, dejar su tierra, su familia, sus tíos, sus primos, todo. Pero gracias a él, gracias a que Dios lo usó a él y usó estas circunstancias, él volvió a la doctrina correcta y dejó el liberalismo y volvió a la ortodoxia. A él no le gusta que hablemos, no le gustaba que habláramos o que se hablara de neortodoxia. Niemöller, ¿saben por qué fue encarcelado? Fue encarcelado casi gran parte de su vida, 7 años en total en realidad, siendo joven, 30 y algo de años, porque no quiso aceptar que Hitler le hubiera dicho que había que tener solamente la raza aria, como la denominaron ellos, dentro de la iglesia. Cuando él apoyó a Hitler en sus principios, él lo apoyó en sus reformas sociales, su reforma económica. Al principio, él es combatiente de guerra, creo que de la Primera Guerra Mundial, o si no de otra guerra. Él tiene medalla, fue una persona del ejército muy buena, pero estuvo dispuesta a todo con tal de no permitir que Hitler le dijera qué persona podía entrar y qué persona no podía entrar a la iglesia. Y por esa razón, él fue encarcelado 7 años. En los primeros meses él salió, y ahí nomás cuando vieron que volvió, fue encarcelado. Bueno, ¿vas a cambiar? No, bueno, anda a la cárcel de nuevo. 7 años encarcelado. 7 años de su vida. No recuerdo si tenía familia, pero los que tenemos familia recordemos. 7 años sin papá, sin mamá, sin nuestro hijo y sin nuestra esposa. 7 años, ¿saben por qué? Porque no aceptó que el Führer le dijera quién podía entrar y quién no a la iglesia. No lo permitió. Y comenzó una campaña en contra de esas ideas. 7 años encarcelado. Bonhoeffer, ¿qué quiso hacer Bonhoeffer? Fundó, junto con Niemöller, un movimiento de iglesias que no aceptaban lo que Hitler quería. Y al no aceptarlo, Bonhoeffer fue un poco más allá, escribió buenos libros, grandes libros, hermosos libros, pero al no aceptarlo, formó parte de una conspiración para matar a Hitler. Y él fue ahorcado muy poco tiempo antes de que Hitler aparentemente se suicidara. Él fue ejecutado, pero él dijo, no,
es o la iglesia o Hitler. Y entendió muy bien. Pero vas a ir preso. Si esta vida es para la gloria de Cristo y le voy a dar más gloria a Cristo en esto, acepto esto. Y si bien disentimos con ellos un montón de cosas, tenemos que ver que eran hermanos nuestros que conocían a Cristo y su valor. Por eso podemos justificar esta pasión y esta lealtad y entender que malos gobiernos producen buenos cristianos. Acompáñame a Daniel 4. Daniel 4. (34 al 35). Está hablando Nabucodonosor. Fíjense lo que pasa cuando una persona recobra la cordura. Nabucodonosor se había quedado loco por soberbio. Había quedado loco. Había vivido entre los animales. Dice que sus cabellos crecieron como plumas de águilas, sus uñas como la de las aves. Dice que comía el pasto como los animales, como el ganado. Nabucodonosor recobra la cordura, y fíjense lo que dice el 34 y el 35 de Daniel 4. En realidad va a recobrarlo después de reconocer esto. Él está como un animal en el campo, pero dice el 34: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué? Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede tener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Y dice el 36, la primera parte: en ese momento recobré mi razón. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? Que Él es Dios, que Dios es soberano absoluto, es el rey sobre todo, y Él hace lo que quiere, y nadie tiene el poder ni el derecho de decirle: para, Dios, ¿qué estás haciendo? Nadie que lo conoce bien se animaría a decirle eso a Dios. Él hace lo que quiere y nadie lo puede frenar. Entonces, volviendo al punto principal, deberíamos asociar nuestro gozo con el avance de la obra de Dios en la tierra y no con nuestra propia comodidad. Nuestro gozo va a ser firme y constante si está aferrado a algo con esas características. Dios es soberano de manera constante, sí. Su providencia es constante, sí. Aferremos nuestro gozo ahí. El avance del Evangelio es constante, también aferremos nuestro gozo ahí. Nuestro gozo solamente va a ser firme y constante, insisto, cuando nuestro gozo esté apoyado en cosas con esas características. En cosas con esas características. El clima es constante. El clima es constante. Hay gente que se pone triste cuando está nublado. ¿Hay gente que se pone triste cuando está nublado? Sí. Porque su gozo está asociado al clima. O llueve y está enojada la persona. O sale el sol y dice: ¿por qué sale el sol? O como somos nosotros, que si llueve, llueve, y si sale el sol, pero siempre tenemos una razón para quejarnos. Siempre. Pero que este calor, que este frío, que la nieve, que el calor... Nunca va a haber gozo porque el clima no es constante. ¿El trabajo es constante? No. Hoy un día tenemos un trabajo, otro día no lo tenemos más. ¿La comodidad física lo es? No. Un día estamos bien, otro día estamos mal. ¿La comodidad emocional es una constante? No. Un día alguien nos hizo algo, o nosotros nos levantamos medio complejos ese día y ya la comodidad emocional se fue por la tangente. ¿El dinero es constante? No. ¿Los amigos son constantes? No. ¿La iglesia local es constante? Tampoco es una cosa constante y firme. ¿La familia es constante y firme? Tampoco. Las familias se separan, las personas se mueren. ¿Qué es constante? La obra de Dios en la tierra es constante y firme. Entonces, si nosotros, viendo el máximo ejemplo de Cristo y viendo el ejemplo secundario a Cristo, el de Pablo, tenemos que llevar nuestro gozo a la soberanía de Dios, porque es firme y constante, y a la obra de Dios en la tierra, porque también es firme y constante. Al punto de que tenemos que aprender lo que decía el escritor de Hebreos: que corramos con perseverancia la carrera de la fe. Pero ¿cómo hacemos para correr con perseverancia? Poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y ver su ejemplo, que soportó la cruz. ¿Por qué? Porque había el gozo que estaba detrás de la cruz. Y dice Hebreos 12:3, de esta manera no se van a cansar ni se van a dar por vencidos. ¿Cómo? Cuando esté mirando a Cristo y su ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo? Aguantarse esta tierra por el gozo de lo que había detrás.
Mirar a Cristo, mirar su obra, mirar el Evangelio, mirar la extensión del reino, mirarlo a Dios. Todas esas cosas son firmes y constantes. Pones tu gozo ahí, porque si no pones tu gozo ahí, vas a ser una persona amargada. Amargada. Tu gozo debe estar en las cosas que son firmes y constantes. El carácter de Dios y el avance de su obra en la tierra. Hermanos, miremos a Pablo, pero agudicemos la mirada más allá. Miremos a Cristo. Esto, lo que leemos, es el cristianismo. Las otras cosas no lo son. Las otras cosas no lo son. Lo que leemos en estos ejemplos de vida es lo que se llama cristianismo. Las otras cosas no lo son. Seamos cristianos para la gloria de Dios, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.